Bendecido día. Bienvenidos al segundo encuentro virtual de la asignatura Principios Fundamentales del Derecho Administrativo. Esta vez vamos a abordar los aspectos vinculados con la supremacía constitucional, los derechos humanos y el control judicial. Esta será nuestra agenda. En primer lugar, la recapitulación sobre lo abordado anteriormente, vinculado con esos principios inherentes a la legalidad y la organización del poder. En segundo lugar, hablaremos de la supremacía constitucional, la formación del derecho por grados, los fines democráticos, sociales y de justicia, los principios de la primacía y progresividad de los derechos constitucionales, el principio de la universalidad de control judicial sobre los actos estatales y el cierre de la actividad. Lo primero que debemos tener presente en esta segunda semana de aprendizaje activo es que para hablar de los principios vinculados con la supremacía constitucional, los derechos humanos, el control judicial, debemos estar ubicados en los principios de legalidad y la organización del poder. Debemos recordar, o podemos recordar, que ya hemos abordado el principio de legalidad, la importancia, tomando en cuenta que este es el vértice fundamental del derecho administrativo, la distribución vertical del poder, al hablar de una estructura nacional o una distribución nacional, estatal y municipal, que no se corresponde siempre con estas funciones orgánicas a nivel nacional, estatal y municipal. Sin embargo, existe una división horizontal del poder público y, por otro lado, el ejercicio interorgánico de estas funciones del Estado. Indispensable para conectarlo con la supremacía constitucional, tenemos también el carácter interfuncional de los actos estatales y este carácter interorgánico de la administración pública. Cuando nosotros hablamos del principio de supremacía constitucional, conseguimos la Constitución como norma suprema. El artículo 7 del texto constitucional nos señala que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Fíjense que hablamos de este principio de la Constitución como norma suprema. Y nos permite entender que hablamos de una vinculación no solamente de los órganos del poder y por ende de quienes detentan los órganos del poder, sino también de los particulares. Impone u otorga situaciones jurídicas constitucionales y contempla un sistema garantizador de estas situaciones jurídicas constitucionales. Lo que debemos tener presente es que para que se garantice esta supremacía de la Constitución, tiene que haber una participación activa, tanto de los funcionarios como de los particulares. Fíjense que hablamos de esta aplicación inmediata del texto constitucional. Tiene un interés para el derecho administrativo, ya que tenemos por un lado la competencia de los órganos y en ausencia de una ley, esta competencia de los órganos y el régimen de los derechos fundamentales no puede ser suplido por la administración. La consecuencia de esta consagración del principio de supremacía es que, por un lado, tenemos una protección y garantía de esta frente a la ley a través de este control concentrado y difuso de la Constitución, donde hay una obligación de los jueces de asegurar la integridad del texto constitucional. Por otro lado, tenemos el principio de formación por grados. La Constitución, como fuente del ordenamiento jurídico,
Y el sistema jerarquizado del orden jurídico nos establece la, digamos, las normas que integran la propia Constitución como derecho positivo superior y aquellas normas que son ejecutadas, que son sancionadas con un poder derivado de la propia Constitución. Es importante que nosotros entendamos que existe una norma constitucional y existe la legislación ordinaria. Y dentro de esta norma constitucional y dentro de esta legislación ordinaria existen un conjunto de normas que se organizan deliberadamente en forma jerárquica. Hablamos de normas que deben responder a un orden sistemático con una relación de dependencia basado en esa norma común de validez que es la Constitución y que permite la creación de normas que están organizadas de forma jerárquica. Esto es lo que nos propicia la existencia del derecho de formación por grado. Todas las actuaciones del Estado derivan de la ejecución de la Constitución como norma suprema en forma escalonada y sucesiva. Una cosa es que nosotros hablemos de la aplicación directa e inmediata de la Constitución en materia de derechos fundamentales o de competencia de los órganos del poder público, es decir, los órganos del poder público tendrán su basamento constitucional que permite entender que no puede haber una modificación basado en lo que está establecido en el propio texto constitucional y no requieren de leyes para ser aplicadas y que puedan funcionar los órganos del poder porque la propia Constitución les permite su vida. Y otras, las actuaciones que derivan de la ejecución de la Constitución como norma suprema en forma escalonada y sucesiva. Hablamos de actos en ejecución directa de la Constitución y actos en ejecución directa de la legislación. Estos actos en ejecución directa de la Constitución serán aquellos de rango legal, como los actos legislativos, los decretos leyes y los actos de gobierno, y aquellos actividades estatales en ejecución directa e inmediata de la legislación, tenemos los actos administrativos, los actos judiciales, que se ejercen no en ejecución directa de normas constitucionales, sino en ejecución directa de la legislación, de leyes dictadas por el Parlamento, o incluso actos de gobierno, o decretos leyes dictados por los órganos constitucionalmente competentes. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Hablamos de actividades realizadas en ejecución directa e inmediata de la Constitución, no reguladas mediante leyes, mientras que tenemos actividades realizadas en ejecución directa e inmediata de la legislación, que tienen una doble, digamos, un doble sometimiento normativo al texto constitucional y a la regulación en las propias leyes y otras fuentes del derecho. Cuando nosotros observamos esas actividades realizadas en ejecución directa o indirecta de la Constitución, hablamos entonces de la existencia del control concentrado y difuso de la Constitución y además del control de la legalidad. Y hay que hacer referencia a las actividades administrativas que se desarrollan en la ejecución directa e inmediata de la legislación, porque son esencialmente de carácter legal, que son las que prevalecen en el desarrollo del derecho administrativo. De ahí donde vemos la complejidad del derecho administrativo, que no solamente es hablar de lo que dice el texto constitucional. Por otro lado, tenemos los fines democráticos, sociales y de justicia. Cuando nosotros hablamos de este principio de los fines democráticos, sociales y de justicia, nos conseguimos con el artículo 2 y el artículo 3 del texto constitucional. Los valores y los fines del Estado. Es importante que nosotros entendamos que los valores, digamos, son
una esencia intrínseca que debe estar dentro del espíritu en el ejercicio de las actividades de los órganos del poder, pero que no podemos nosotros anteponer no solamente el artículo 2 del texto constitucional y hablar de que el Estado democrático social y de derecho va a estar desarrollado a través de unos valores sin observar este sometimiento a la legalidad y a la propia supremacía constitucional. No podemos hablar de decisión de las normas constitucionales, no podemos hablar de la aplicación exclusiva de una disposición constitucional. Creo que eso es una de las situaciones que pudieran en la práctica administrativa generar problemas, que solamente vamos a un artículo de la Constitución sin observar toda la arquitectura constitucional. Este principio eh, democrático, social y de justicia tiene una doble vertiente, el tema de la participación ciudadana y el tema del Estado social de esta intervención en los aspectos económicos y sociales a través de la figura del Estado prestacional. Cuando nosotros hablamos de la participación ciudadana, tenemos que tener claro que esto es un elemento indispensable para lograr ese paradigma de la buena administración. No hacemos absolutamente nada con tener una estructura constitucional idónea, unos órganos, una separación orgánica, si no hay una bidireccionalidad, no solamente del tema de quienes materializan las actividades de los órganos, sino que también quiénes son los destinatarios, es decir, los ciudadanos que tienen que involucrarse dentro de desarrollo, de este desarrollo de las actividades del Estado. Por otro lado, tenemos el principio de progresividad, de primacía y progresividad de estos derechos constitucionales. Dentro de este principio encontramos la progresividad y no discriminación, el principio de libertad, cláusula abierta de los derechos humanos, la jerarquía de los tratados internacionales y la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. Este principio de progresividad y no discriminación lo que nos establece es que siempre la interpretación de las normas será aquella más favorable al ejercicio y goce de los derechos. Cuando nosotros vamos al desarrollo, a la interpretación y a la evolución de las normas, siempre tienen que tener como norte el favorecer el ejercicio y goce de los derechos y no la limitación de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos el principio de libertad. Este está consagrado en el artículo 20 del texto constitucional, que nos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las derivadas del derecho de las demás y del orden público y social. Es importante hacer referencia a este principio de libertad. Y lo vamos a vincular con algo que es la ponderación, y lo vamos a ver más adelante, la ponderación de intereses. Y en la práctica administrativa me ha llamado mucho la atención cuando me he enfrentado a algunos casos en el ejercicio de las funciones públicas, cuando las personas, cuando la contraparte, cuando los abogados que representan a los administrados anteponen el derecho a el trabajo, el derecho a la libertad económica por encima de la legalidad. Fíjense que hay un inciso dentro de este mismo artículo 20 que es la que permite la existencia de la actividad de policía administrativa, cuando nos establece en su parte final del artículo 20 que se garantiza el libre desenvolvimiento sin más limitaciones que las derivadas del derecho a los demás y del orden público y social. Otro de los principios es la cláusula abierta de los derechos humanos, es decir, no solamente en lo que está en el texto constitucional, sino que vamos a hablar de la incorporación dentro del funcionamiento de los órganos del poder de otras normas que no están consagradas directamente en el texto constitucional. Igual sucede con el aspecto de la jerarquía de los tratados
internacionales. Esta incorporación que debe darse de estos tratados internacionales, aun cuando no estén bien, incluidos dentro del texto constitucional. Y por último, hablamos de la obligación de los órganos del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. Muchas veces en la práctica y vemos con gran preocupación cómo hay digamos, un cercenamiento de los derechos humanos. Más adelante nosotros en otra de las disciplinas, otra de las asignaturas de la escolaridad, vamos a analizar el último instrumento que fue aprobado por la Asamblea Nacional, vinculado con esta garantía de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones públicas. Por otro lado, tenemos, y para concluir, tenemos el principio de universalidad de control. Esta universalidad de control lo vamos a observar en dos vertientes, en la justicia constitucional y la justicia administrativa. Todos los actos estables se encuentran sujetos al control de la justicia constitucional y de la justicia administrativa. Es decir, del control de la constitucionalidad, control concentrado y difuso de la constitucionalidad y el control de la legalidad, el control de la legalidad dentro y de la legitimidad dentro del sistema contencioso administrativo. Por un lado tenemos esta justicia constitucional, representada a través del control concentrado y control difuso. El control difuso atribuido a todos los tribunales de la República y el concentrado atribuido a la Sala Constitucional del TSJ. ¿Qué nos permite este control? Nos permite garantizar la supremacía constitucional. El control prevé una situación de revisión de la constitucionalidad de estos actos estatales, excluidos los actos judiciales y administrativos. Y por otro lado tenemos en el artículo 334 la regulación constitucional, la regulación de este control difuso, donde todos los tribunales y todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución, están en la obligación de asegurar la integridad del texto constitucional. Y por otro lado tenemos la justicia administrativa, a la jurisdicción contencioso administrativa, o como yo lo llamo, el sistema contencioso administrativo. Tenemos por un lado esta constitucionalización contenida en el artículo 259 del texto constitucional y por otro lado el contencioso como fuero judicial. Cuando nosotros nos vamos al artículo 259 vemos que es, digamos, el anclaje para el desarrollo del sistema contencioso administrativo. Nos habla de las competencias que tiene este sistema contencioso, hablando no solamente de anulación, sino de control por desviación de poder, de condenatoria por pago de sumas de dinero, de reparación de daños, de restitución de situaciones jurídicas infringidas. Y como lo dice el maestro Brever, tenemos 4 situaciones que se derivan de este aspecto constitucional. Por un lado, la universalidad de control. Por otro lado, el elenco de recursos y acciones. En tercer lugar, la consagración de la tutela judicial. En cuarto lugar, los amplísimos poderes de tutela, no solo de la legalidad, sino objetiva que debe imperar siempre en la administración, sino de las distintas situaciones jurídicas subjetivas que pueden tener los particulares en relación a la administración. Y por otro lado tenemos este contencioso como fuero judicial que ha venido siendo desarrollado a través de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que más adelante nosotros la vamos a observar dentro del estudio del derecho procesal administrativo. Para concluir, nosotros podemos observar que esta supremacía constitucional, que esta aplicación inmediata de la Constitución, el derecho de información por grado
fines democráticos, la primacía y progresividad de los derechos, la universalidad de control, son elementos indispensables que deben complementarse con los primeros principios. Nosotros no podemos hablar de la supremacía de la Constitución y decir que solamente con el texto constitucional vamos a permitir y se va a lograr el funcionamiento de los órganos del poder, porque estaríamos solamente viendo los aspectos desde un solo lado del cristal. Nosotros tenemos que ver todos los distintos matices que se van complementando en todos estos principios fundamentales del derecho administrativo. Nosotros hemos transitado por estos principios y, como yo siempre digo, vamos por el sendero correcto, estamos sembrando, estamos cosechando conocimiento para recoger experiencia y elementos para poder desarrollar de manera correcta el funcionamiento de la administración. Y por eso es que siempre les digo que debemos atrevernos a aprender lo desconocido, porque si somos excelentes, tenemos que ser excepcionales. Muchísimas gracias por su atención. Dios los ilumine. Un abrazo.